Vamos a continuar con nuestra lectura bíblica matutina. Vamos a seguir con el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, del versículo 18 al 24. Queremos agradecer sus saludos, sus comentarios, sus mensajes y sobre todo gracias por sus oraciones. Le invito para que lea con nosotros o nos escuche lo que dice la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, del versículo 18 al 24. Dice así la bendita palabra de Dios. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Asael, era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿No eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisaí siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Hasta aquí terminan estos versículos. Vamos a hacer algunas breves consideraciones. Primeramente, hermanos y amigos, vemos que el encuentro entre Abner y Asael está relatado aquí en estos pasajes. Vemos que Asael, hermano de Joab y Abisaí, y sobrino de David, era uno de los principales comandantes del ejército de David, y era famoso por su agilidad. Dice que era ligero de pies como una gacela del campo, pero no tenía la experiencia militar de Abner. Según hemos leído, se precipitó demasiado en su anhelo de apoderarse de Abner. Le siguió solamente a él, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Seguramente que orgulloso de su parentesco con David y Joab, confiado en su agilidad y sintiéndose valeroso por la victoria de su partido o de los que con él estaban, pensó que ningún trofeo podía ser más apetecible para un joven guerrero que el propio Abner, vivo o muerto, y que de este modo se pondría punto final a la guerra civil que se había iniciado. Al tener David acceso inmediato al trono y al gobierno sobre todo Israel, quizás este joven pensó que era fácil tomar a Abner por sorpresa. Pero vemos aquí, queridos hermanos, que desde luego Abner era un hombre más experimentado. Incluso mostró cierta generosidad cuando le advirtió del peligro al que se exponía. Le pidió primero que se contentase con una presa menor, le dijo que podía atacar a otros, pero le rogó después que no le pusiera en la necesidad de matarle en propia defensa, lo cual no quería hacer, pero se vería obligado a ello si Asael persistía en su imprudente intento. Naturalmente que siendo un joven guerrero, cayó en una imprudencia, y el propio Abner no quería, en pocas palabras, tener problemas con él. Pero bueno, vemos el fatal resultado de Asael. Vemos también su terquedad. Se negó a retirarse, ya que pensó que Abner le hablaba con tanta cortesía porque quizás le tenía miedo. ¿Pero qué le sucedió?
Tan pronto como estuvo al alcance de Abner, dice que le asestó un golpe mortal con el regatón de la lanza, de donde menos pensaba Asael que le podía sobrevenir. Vemos que Joab y Abisai, en lugar de desanimarse por esta pérdida, se exasperaron aún más y persiguieron a Abner con mucha más furia, y le tuvieron a su alcance cuando se ponía el sol. En la lectura de mañana vamos a ver en qué termina esta historia. Pero por lo pronto debemos decir que esta historia nos enseña muchas cosas. Debemos siempre tener en cuenta que también nuestro enemigo es experimentado. Y debemos siempre pedirle a Dios sabiduría y no irnos a la lucha, no irnos al ataque, no irnos a la batalla, sin antes tomar las medidas pertinentes. A veces la juventud, la energía nos impulsa precisamente a eso, a ser impulsivos, y no escuchamos advertencias, tal como sucedió en este pasaje. Pero bueno, vamos a seguir con esta lectura y veremos que hay muchas cosas que aprender. Por lo pronto aquí hay la pérdida de un joven guerrero que quizá no tuvo precaución contra un enemigo más experimentado, contra un militar que tenía más estrategia y que sabía cómo tratar con este tipo de acciones en una batalla. Por lo pronto le pido que oremos y que le pidamos a Dios siempre sabiduría, recordando pues que nosotros también estamos en una batalla y que nuestra lucha no es contra sangre y carne, que nuestro enemigo también es un enemigo astuto, pero nosotros debemos depender siempre de la guianza del Espíritu Santo y pelear no con nuestras propias armas, sino con las armas de Dios que son poderosas para destrucción de fortalezas. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites leer en este día al inicio de semana. Tómanos, Señor, y ayúdanos para que siempre aprendamos la instrucción, la corrección y también podamos, Señor, ser entendidos. Gracias te doy porque nos permites también contar siempre con la guianza de tu Espíritu Santo, para que nosotros sigamos siempre el consejo de cómo debemos proceder en todos los asuntos. No permitas que nuestros impulsos, no permitas muchas veces que nuestra falta de experiencia o aún nuestras imprudencias vayan más allá del límite. Ayúdanos, Señor, a ser cautos, a ser prudentes y sobre todo sabios en la lucha que hemos de enfrentar día a día. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos muchas gracias. También te pedimos por las necesidades, tómalas en tus manos preciosas. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y damos gracias a Dios por esta semana que iniciamos. Y no se pierda la lectura del día de mañana, porque vamos a continuar con este capítulo y veremos qué desenlace tiene esta historia que hemos iniciado. Por lo pronto, que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con usted.